Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vengo a explicaros un poquillo cómo hacemos la automatización del mapa topográfico nacional a escala 25.000. Para nosotros es una nueva era en la automatización. La verdad es que es muy importante porque lo fundamental es que los cambios en el territorio sean capaces de ser plasmados en la cartografía. Y bueno, pues FME junto con Adobe Illustrator y MathPublisher pues nos brinda esa posibilidad. Empezando con un poco de historia, en los cambios de producción, pues antiguamente se hacían, la adquisición de datos era de forma directa, con lo cual pues se tardaba mucho, la producción en el caso del 50.000 se fue prácticamente 100 años, 90, 100 años, con lo cual pues claro, eso es imposible el mantenerlo, no podemos tardar tantísimo en poder hacer esta automatización. Entonces, bueno, el mapa, en este caso el MTN25, estaba compuesto por más de 4.000 hojas, 4.096 si no me falla la memoria. Y bueno, pues cubre todo el territorio de España y bueno, pues es difícil o complicado gestionar todo eso a base de hojas, de DGNs, es complicado. La producción, el esquema de implementación que tenemos la base topográfica nacional, digamos que es la piedra angular en nuestra institución, en el IGNs, de lo que partimos todos. Se aplican a través de FME una aplicación de reglas cartográficas con los procesos de generalización y redacción. Aquí hay varios compañeros que están en ese proceso. Nosotros nos dedicamos, digamos, a pintar las líneas. Eso se pasa a una base de datos cartográfica. A partir de esa base de datos cartográfica almacenada en PostGIS, hacemos una simbolización, una rasterización y obtenemos unos productos que son las hojas para descargas y servicios. El proceso automático de FME va en conjunción de Adobe Illustrator y MathPublisher, que se utiliza para simbolizar. FME junto con Adobe Illustrator se encarga de la simbolización y la generación del GeoPDF. Luego hablaremos del GeoPDF, que es también la piedra angular en la producción del mapa. Se hace una rasterización precisamente a partir de ese GeoPDF. Se le añade el sombreado obtenido a partir de datos LIDAR, digamos el carboncillo del mapa. Y se obtienen una serie de productos que son los GeoTIFF, los COG, que bueno, es un GeoTIFF comprimido, optimizado para nube, y ECW, que estamos ya, digamos, abandonando un poco este formato propietario, precisamente porque somos una administración pública y bueno, la cuestión es tener datos un poco más abiertos. Obtenemos un GeoPDF de descargas. Y luego los productos COG, GeoTIFF y ECW que también se ponen a descargas y los COG se están subiendo ahora mismo a servicios web. ¿Cuál es el proceso de la automatización, los pasos que se han seguido? Pues tenemos en un PostGIS almacenadas todas las hojas del mapa topográfico nacional. Tenemos 11 tablas con entidades, la temática tradicional de mapa. Son entidades puntuales, lineales y superficiales. Superficiales, pues como podéis comprender, serán pues, edificaciones, cultivos, etc. Tenemos una cosa aquí curiosa, tenemos una tabla de marcos tradicionales que incluyen las hojas especiales. Hace un tiempo se hicieron una serie de nuevos marcos que bueno, pues para no, digamos que una hoja no tuviera tanto agua, en el caso de pues una isla o tal, se hacía como una especie de chichón, si me permitís la palabra. Y bueno, pues estos son los marcos un poco más especiales. Estos marcos nos sirven para hacer el corte de cuadrícula, que son para las hojas de descargas, la cuadrícula UTM. Y luego tenemos otra tabla de marcos, que es un bounding box de todos estos marcos especiales y no especiales, y que nos sirve para la georreferenciación del raster. Ahora explicaremos por qué se tiene que georreferenciar. El siguiente paso tenemos en
en unas tablas de Excel obtenidas a través del menú del proyecto MTN25, de unos archivos en texto. Tenemos una cosa que se llama nivel, color, peso y estilo. Eso en los DGNs antiguamente, esa combinación de nivel, color, peso y estilo nos permitía tener una amplia variedad en la simbolización, tanto puntual, lineal como superficial. Estas tablas pues, son necesarias, como dice ahí, necesarias para simbolizar por el valor de un determinado atributo, que es el atributo de descripción en MathPublisher. Es decir, MathPublisher es el plugin una especie de plugin de Illustrator, necesita un estilo gráfico, ya sea lineal, puntual o superficial, y además necesita una descripción, es decir, tu edificación aislada vas a ser con un borde rojo y un relleno, un color así un poco menos potente. Esa obtención, como hemos dicho, se cruza por el atributo nivel, color, peso y estilo que se obtiene de MicroStation. Tenemos unas entidades, en esas tablas tenemos unas entidades simples que son la simbología puntual. Tenemos también unas entidades lineales dobles que son caja y fondo en vías de comunicación convencionales y triples, eje y caja y fondo en autopistas. ¿Por qué se utiliza? Diréis, joder, porque qué ganas de triplicar geometrías o duplicar. Pues simplemente porque cuando hay un cruce al mismo nivel de carreteras, el efecto en una sola simbología crea un efecto indeseado. Es decir, no se hace el corte perfectamente, el empalme no se hace perfectamente. Entonces, ese es el problema que tenemos, que duplicamos o triplicamos esas geometrías. En el caso de cultivos, pues también ocurre lo mismo en el caso de los cortafuegos. Y luego el resto de cultivos, pues es un patrón, un fondo y un patrón que son procedentes del SIOS, el Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España. El siguiente paso, ya una vez cruzadas y ya teniendo todas las entidades su descripción, se pasa a la simbolización. FME tiene un writer de Avenza específico en el que se obtiene una serie de archivos FFS y Adobe Illustrator. FFS es un archivo vectorial que sirve para casi todo, es un shape, lo que pasa que bueno, no le corta los atributos en el caso, o sea, como en el caso de un shape, que siempre corta un poco el nombre de los atributos. A partir de ese archivo Adobe Illustrator se genera el GeoPDF. Aquí en esta parte de aquí tenemos la ventana de configuración de MathPublisher en FME, en la que la parte de aquí arriba tenemos la plantilla que es necesario, cómo se va a comportar el documento, guardando y cerrando, puesto que cuando estás en una producción de muchas hojas, lo que ocurre es que se va almacenando en caché, se va almacenando hasta que llega un momento que rompe, por muy potente que tenga la máquina. Entonces esto nos lo permite. Se crea un nuevo Map View, una nueva vista de mapa. Se le permite aquí en esta parte de aquí decir qué escala quieres utilizar, el origen y luego hacer una ordenación de las capas, de visibilidad de las capas. Es decir, nosotros empezamos en la capa más arriba, que son más superior, que sería los textos, y luego vamos bajando. Entonces, por el tipo, que es una combinación de letras y números, nos permite por orden alfabético hacer esa ordenación. Es importante tener una opción de que espere FME a la respuesta de MathPublisher, porque FME en cuanto le entra algo le pega la patada y tira para adelante, si me permitís. Entonces, pues claro, llega un momento que se empieza a retrasar, MathPublisher tarda más que FME, entonces se empieza a retrasar hasta que rompe. No nos ha ocurrido gracias a estas cuestiones. Luego tenemos aquí, en esta parte, el MathTem, que es donde están guardados todos los estilos. Tenemos aquí pues, los cultivos lineales, SIOSE, los símbolos puntuales.
Y luego en esta parte de aquí tenemos el atributo que os comentaba antes de descripción, y luego en la otra pestaña tenemos aquí es el estilo al que está asociado. Y aquí llega la piedra angular entre la parte vectorial y la parte raster. Se obtiene un GeoPDF, tiene unos settings, unos ajustes de configuración, de automatización. Esto es concretamente un menú de Map Publisher dentro de Adobe Illustrator, en el que clicando simplemente en exportar el PDF geoespacial, pues podemos obtener ese GeoPDF. Al final, el GeoPDF es como tenemos aquí, es un PDF, pero que tiene capas, que tiene georreferenciación, lo cual es importante a la hora de descargas y poder quitar, poner capas. No podemos hacer análisis, pero bueno, podemos quitar las carreteras, podemos quitar los textos, lo que sea. En este caso, en este paso siguiente tenemos la rasterización del GeoPDF y su sombreado. Necesitamos un reader de FME para extraer un raster embebido. Tiene el Adobe Illustrator, el GeoPDF que viene a partir de Map Publisher, lleva un archivo Adobe Illustrator embebido del que se puede obtener el raster. ¿Cuál es el problema? Que ese raster pues, viene sin georreferenciar, porque al final cuando abres un Adobe Illustrator tiene el tamaño de una mesa de trabajo de 900 por 550 milímetros. Esta mesa de trabajo tiene ese tamaño porque nos entran prácticamente todas las hojas del mapa topográfico nacional, sean especiales, extra largas, extra altas. Hay algunas que no entran, pero bueno, eso se hace un tratamiento especial. Es necesario georreferenciar con el marco de la hoja, los bounding box estos que hablábamos al principio, y escalar. La mesa de trabajo a escala 1,25.000. Como os decía, son 900 por 550 milímetros, que a escala pues, corresponden 22.500 por 13.750 metros. Con esto ya tenemos unos ficheros raster de sombreado. Unos ficheros raster. Le añadimos unos ficheros raster de sombreado y lo que hacemos es mezclarlo, digamos, en modo multiplicar, como dicen en Photoshop, ¿no? Como se dice en Photoshop. Hay una especialidad y es que las carreteras aparecen sin sombrear, las edificaciones aparecen sin sombrear y hay ciertos elementos que aparecen sin sombrear. Las reservas blancas aparecen sin sombrear, pero sin embargo el roquedo aparece sombreado. Esto con una calculadora raster, con el Raster Expression Evaluator, pues se puede hacer a base de condicionales. Es saber a qué valores RGB corresponden esas carreteras de color amarillo, color rojo, color verde. Y bueno, pues digamos, hacerlas opacas, ¿no? Vale. Estas salidas, las salidas que obtenemos, perdona por la captura, que la verdad es que las líneas verticales de la cuadrícula no se ven muy allá. Se saca un producto de descargas que va con cuadrícula, con la cuadrícula UTM, y también con los COG que presentamos al Centro Nacional de Información Geográfica. Después de hacer un cacheo y tal, se sube un servicio WMTS de Teselas. Os invito a que, si no, supongo que lo habréis visto, pero si queréis podéis entrar en el visor Iberpix y en los niveles de zoom 15 y 16, pues ahí se encuentra el mapa topográfico nacional 25. Como os decía al principio, ¿cuál es la conclusión de esta solución que hemos encontrado? Pues que somos capaces de encontrar un equilibrio en lo que es la producción y los cambios que se producen en el territorio. De nada sirve que se produzcan cambios en el territorio si no somos capaces de que la ciudadanía pueda tenerlo en sus manos, plasmada. Se minimizan, gracias a esta automatización, se minimizan los tiempos de producción y se mantienen los estándares de calidad. Como el método tradicional, pues hombre, lo artesanal siempre es más bonito, siempre es más... pero lleva mucho tiempo, entonces la ciudadanía demanda
volumen de datos, no tanto la calidad, pero sí volumen, una calidad razonable, pero sí volumen. Entonces tenemos avidez por consumir. Aquí tenemos una serie de ventajas, como hemos hablado, hay una rápida actualización, el 25.000, si no recuerdo mal, el ratio son unas 700 hojas de las 4.000 cada 3 días, completa, el producto completo. El proceso está bastante optimizado, siempre se puede trabajar para optimizar más. Y bueno, tiene la misma apariencia. Esas son las ventajas. Como desventajas, pues se disminuye un poco la calidad estética. Hay ciertos conflictos, como son el tercer punto, que son las dificultades en el etiquetado. El etiquetado de la toponimia es lo más complejo que hay. Hay muchísima casuística y, bueno, FME hace lo que puede y en un porcentaje muy alto nos soluciona la papeleta. Pero el problema es que no siempre, hay veces que se pisan los textos porque no sabe dónde ponerlo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una mini edición para sacar los productos ya bien, que pasa al final por la mano del hombre. Y bueno, tenemos un problema también, que es un proceso no transparente. Como ocurra algo en el medio del proceso, pues es complicado, nos lleva un poco de tiempo el poder solucionar. Y bueno, pues la conclusión, pues que nosotros trabajamos por tener que se tenga la cartografía, que la ciudadanía tenga la cartografía lo más actualizada posible, todos los cambios que haya en el territorio pues se reflejen en el mapa. Y bueno, pues gracias a FME es verdad que se ha podido conseguir estos ratios de rendimiento. Este proceso que hemos creado es como una navaja suiza, la verdad es que nos viene muy bien para las series, como veíais antes, 50 y alta resolución, de tal manera que esas 3 series, alta resolución no es exactamente una serie, pero bueno, lo vamos a llamar así, están en los servicios actualizadas, es decir, los mismos datos, las mismas actualizaciones están en las 3 series. Entonces, pues claro, si BTN, que es de donde partimos, la base topográfica nacional, se actualiza, pues entonces nosotros somos capaces de actualizar las 3 series a la vez. Con lo cual, pues claro, 50 hacía un montón de tiempo que no se actualizaba y bueno, pues ahora ya hemos conseguido recientemente tenerlo publicado y las 3 series en funcionamiento. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.